que son las 16 minutos de la mañana del martes de carnaval. Voy a saludar a Ángeles Caballero. Buenos días, Ángeles. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el carnaval? ¿Bien? ¿Te has disfrazado? No. Mejor. No eres de disfrazarte. No, las fiestas populares no... Ninguna. Y las del disfraz menos. Ya voy disfrazada yo de lo mío. Pues ahora vamos a hablar de... no vamos a hablar de disfraces. No vamos a hablar del carnaval. Vamos a hablar, bueno, cada martes a estas horas aquí nos preguntamos qué sabemos de alguna cuestión. Y hoy hemos decidido, hoy la verdad es que es un tema complicado, es un tema difícil que requiere de documentación y de una cierta profundidad en el grado de divulgación que seamos capaces de alcanzar, porque en el 609-83-1034, luego repetiré el número a una velocidad que se pueda apuntar. Hoy vamos a hablar nos vamos a preguntar qué sabemos del arroz. Qué rico. Bueno, ya, pero tenemos que contar algo más. Está muy rico. Está muy rico, es maravilloso. Nos gusta caldoso, ya, pero... El arroz integral, mira que cuesta, ¿eh? ¿A ti no te cuesta fabricarlo? Sí, no, yo no. Okay. ¿Cuántos tipos de arroz existen? ¿Quién se inventó el arroz o quién descubrió que se podía comer eso? Esto es muy importante. ¿Cuál es su receta favorita de arroz? ¿Dónde se hacen los mejores arroces de esto también? 609-83-1030. 609-83-1034. ¿Qué otros usos tiene el arroz, por ejemplo? ¿Qué otros usos? Por ejemplo, en cosmética. No me digas. Sí. Bueno, ¿qué sabe Ángeles Caballero? Cutis. Los polvos de arroz. Claro, estaba pensando en las bodas únicamente. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño examen. A vosotras, por ejemplo, a Ángeles y a Begoña. Qué horror. Sobre el arroz. Me pone muy nerviosa a mí esto de los exámenes. Nuestros guionistas, que la verdad es que llevan una semana muy mala, y no es la primera, nuestros guionistas le han llamado al concurso El cuestionario definitivo sobre el arroz. Jesús, lo mejor es la música. La música... Vamos, ha hecho una cabecera que se ha complicado, ¿eh? Ten guionistas para que lo llamen el cuestionario definitivo sobre el arroz. Bueno, os aviso de que el resto del equipo no ha sido capaz de superar este test. Pues entonces... Porque, claro, usted que me escucha dice, yo sobre el arroz me lo sé todo. Sí, espérese. A ver cuántas acierta. El planteamiento del cuestionario pues es muy sencillo porque es de los guionistas. Entonces hay una pregunta y 3 posibles respuestas, Ajá. ¿de acuerdo? Vale. Y vamos a empezar la música de concurso. Esta es la música. Esa sí es mejor. La primera pregunta es para ti, Begoña. La categoría es Historia del arroz. Dios. El arroz es uno de los cereales más importantes en la alimentación del ser humano, esto lo sabes. Sí, ya está. No está claro cómo o por qué comenzó a consumirse, pero sí hay constancia de que su cultivo se inicia en Asia hace unos 7.000, o quien dice 7.000 dice 8.000, o quizá 9.000, o tal vez 10.000 años. Año arriba, año abajo. Entonces... Tardó siglos en llegar a Europa. Pero cuando por fin lo hizo... ¿Cuál fue el primer uso que se le dio al arroz? 3 posibles respuestas. A ver. Se utilizó como postre, el arroz con leche, por ejemplo, muy conocido. Sí. ¿Qué más? Se utilizó como armamento militar, porque los romanos lo utilizaban lanzaban, ¿no? Contra las fortificaciones cartaginesas, por ejemplo. Por eso se dice el arroz bomba. O se utilizó como material escultórico en las manualidades, del siglo VII, del Día de la Madre. ¿La tercera? La tercera, sí. La tercera. En el Día de la Madre del siglo VII se utilizaba como material escultórico. Bueno, es un error. No puede ser. Sí, ¿Qué era? Lo más vulgar, el postre. El arroz con leche. ¡Buah! El arroz con leche. Vaya rollo. Sí, antes de que llegara a España, esta receta se le sirvió al rey de Francia en una comida a la que asistió Santo Tomás de Aquino, acuérdate. Sí. Hablamos de hace muchísimo tiempo. El arroz luego tardaría más en utilizarse como plato principal y lo haría en un guiso parecido al arroz caldoso con menudillos cocidos. Todo esto se lo sabe el guionista porque es de la tierra. Muy bien. O sea, es valenciano. Pues es muy vulgar. La pregunta que viene ahora es para Ángeles Caballero, categoría cocina. Atención, Ángeles. Si hay una receta de arroz que levanta pasiones, esa es sin duda la paella. Los españoles pensaba que había acertado ya, pero... Esta es muy fácil. Esa no era la pregunta. Los españoles nos unimos contra versiones bastardas y no autorizadas de la paella. Uy, aquí hay mucho rencor en esta pregunta. Pero
¿Conocemos realmente qué ingredientes son obligatorios para hacer una paella valenciana con todas las de la ley? No. ¿Cuál de los siguientes? Esta sí es la pregunta. ¿Cuál de los siguientes ingredientes debes echar en la paellera sí o sí si quieres que eso sea una paella? 3 posibles respuestas. Tienes que echar garrofó, tienes que echar fofó. Pero la primera es garrofó, la segunda es fofó. ¿Fofó? Pero Fofó era un gran payaso. Y la tercera es... Pues miliki. Ah, Venga, pues fácil. ritmo. Muy fácil. Pues Garrofó. Garrofó, perfecto, muy bien. ¿Ves? Eso no vale. Ángeles ¿Sabes la pregunta fácil? sí que sabe que el garrofó es una alubia, ¿no? Una variedad de alubia así grandota. De verdad. La tercera pregunta es para Begoña, a ver si remonta. Categoría tecnología avanzada. Begoña, existen muchas recetas de Tecnología arroz. avanzada, sí. Existen muchas recetas de arroz, Muchísimas. como tú sabes. Ujú. Una de las más conocidas es el arroz al smartphone No, pues, no es verdad. sobre lecho de water. No puede ser. En un tarro de cristal se introduce el arroz y luego el teléfono móvil Eso lo he que hecho se ha yo, sí. mojado. Eso lo he hecho yo. ¿Para qué se introduce? ¿Para qué se introduce un teléfono mojado en un tarro de arroz? 3 respuestas. Para que absorba el agua. 3 respuestas. Perdona. Es que si saboteas el trabajo de los Tienes guionistas, razón, tienes razón. prescindimos de Es los que es tan guionistas y vulgar. Es punto. una pregunta muy vulgar. A ver, Vamos a ir despidiendo cada día a un guionista y ya está. ¿sí? ¿cuáles son las 3 respuestas? Primera respuesta. Venga. Lo hacen los usuarios que utilizan la aplicación Tinder para que no se les pase el arroz. Vamos a despedir ya Sí, a un yo guionista. Lo hacen los influencers de Instagram Sí. para que las fotos les aparezcan con el famoso filtro Valencia. No, vamos a despedir Oye, a todos. A todos los guionistas. Horrible, ¿verdad? Es horrible, sí, gracias. Josep. La tercera respuesta, lo hacen los descuidados cuyo móvil se ha visto sumergido en el agua para que el arroz la absorba. Dudo. No sé si la 1 o la 3. Muy bien, has empatado. La 3. Enhorabuena. De verdad. Ah, no, que queda otra. La última. Categoría religión. ¿Qué te parece? Madre mía. Ángeles? Además de como alimento, el arroz tiene otros muchos usos. Por ejemplo, como confeti al final de las bodas. Sí. Lo que tal vez no sepáis es que hay un motivo para esta tradición. La pregunta es ¿por qué se echa arroz a los recién casados, Ángeles? 3 respuestas posibles. ¿Es una venganza por parte de los invitados hacia los novios? ¿Por invitarles? ¿Es una tradición que proviene de Oriente, donde el arroz es símbolo de fertilidad? ¿O es un aderezo para el propio grano de arroz porque al estar tan próxima a la luna de miel, el contacto con la piel de los novios transforma el arroz normal en arroz meloso? Segunda. ¿Queda algún guionista sin despedir para despedirlo ya ahora? La segunda, la del símbolo de la fertilidad, pues es correcta. Sí. Ha ganado Ángel. Ha ganado, Ángeles, sí. Ha ganado. Mira, hay un precepto chino que dice que tengáis tanta prosperidad como para poder repartir arroz en todos los días de vuestra vida. Que poseáis tanto arroz como para poder tener un gran número de hijos. Qué horror. Sí, cuanto más arroz comes, más hijos tienes. Esto está acreditado también Sí, por los guionistas por también. los guionistas, sí. Bueno, si usted no sabe cómo empezó esto del arroz, nos lo va a descubrir Santos Ruiz, que es técnico de denominación del arroz de origen de Valencia y crítico gastronómico, ingeniero y más cosas, y que nos acompaña esta mañana en Onda Cero Valencia. Santos Ruiz, buenos días, Santos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, disfrutando del tiempo que hace en esta tierra. Me alegra. ¿Habrías acertado todas las preguntas del concurso este sobre el arroz? Sí, ¿no? Alguna me sabía, en otras me he dudado. No sé, En otras ha estado a punto de despedir él también a los guionistas. no sería la última, ¿no? Pensarías Está graciosa, sí. lanzar arroz es vengarse de los novios. Y hay gente que lanza el arroz con ánimo de Sí. herir. Hay violencia. Con a alevosía, veces. con alevosía. Sí, sí. Con ganas de hacer daño. Bueno, entonces, el arroz, empecemos por el principio. ¿Qué es el arroz, Santos? Pues un cereal. Lo que pasa es que lo que tiene raro es que es un cereal que se cultiva en agua, pero es un cereal. Y a nivel nutricional y todo se parece a los otros cereales, en concreto al trigo, sí. ¿Cuántos tipos de arroz existen?
Buf, eso muchísimos, ¿eh? Mira, el banco de germoplasma del arroz está en Filipinas y hay catalogadas 110.000 variedades diferentes de arroz. ¿El banco de qué has dicho? Perdóname. Germoplasma, es decir, donde guardamos las semillitas de todas las variedades de arroz que conocemos. Date cuenta que es una planta anual y que además hibrida muy fácilmente, entonces se van produciendo nuevas variedades continuamente. Lo que pasa es que luego de todas esas, pues muy poquitas llegan a tener un uso realmente comercial. Por ejemplo, en España, pues no pasan de 5, 6, 7, las podemos agrupar bien. Oye, ¿y dónde has dicho que está el banco este? En Filipinas. Y ahí están todas las variedades de arroz que se conocen en el mundo. Sí, es el gran centro de referencia de las semillas, está en Filipinas, sí. Qué interesante. ¿Y en España has dicho cuántas tenemos de estas variedades? Bueno, las podemos resumir, o sea, hay varias, pero no llega a una decena y se pueden agrupar en 3 tipos fundamentalmente, que son lo que llamamos el arroz de tipo Senia, es el arroz de grano redondo, que normalmente es el que siempre hemos cocinado para hacer las paellas, o el que han usado siempre nuestras madres, ¿no? Luego tenemos el bomba, que es el más conocido, y también una variedad que es más reciente, pero que funciona muy bien, a mí me encanta, que es el albufera. El albufera. ¿Cómo es el albufera? Bueno, fíjate, cada una de estas 3 variedades, que os he dicho también, las que tenemos nosotros amparados dentro de la denominación de origen arroz de Valencia, pero que es extensible también a otras zonas de España. En España daos cuenta que comemos el arroz de una forma muy particular, muy rara, la verdad. ¿Pero por muy qué? rara, porque habéis dicho, pues porque el arroz se come mucho en todo el mundo, pero se come siempre cocinado en agua. Lo que hacemos los españoles de meter el arroz en un fondo de caldo y después comernos una paella que sabe al caldo y no al arroz, eso es una cosa rarísima que solo hacemos nosotros. Y lo hacemos porque tenemos estas variedades específicas que tienen la cualidad de que absorben muy bien los sabores. Nosotros lo que le pedimos a los arroces es que absorban el sabor del caldo que estamos cocinando. Y luego, pues cada una de estas variedades pues tiene unas características. El Senia, por ejemplo, el que te hablaba, a mí me encanta porque queda muy cremoso. A los valencianos nos suele gustar el arroz un poco más cremoso que a los madrileños, que os gusta más bien durito, ¿eh? Pero pues el Senia funciona muy bien. Lo que pasa es que no era una pollita. No, que es verdad. Bueno, a ver, perdón, rectifico. Porque digo yo, es verdad, como si yo le hubiera preguntado a todos los madrileños cómo les gusta el arroz. No, si nos gusta un pelín al dente. Y a veces demasiado duro. Es verdad, si no, decimos que está pasado, si fueran más meloso. Es cierto. Y a vosotros os gusta como blandengue. No es cierto. No. A nosotros nos gusta correctamente cocido. Y es que llegue a gelatinizar hasta el centro del grano sin haber perdido estructura. Lo que pasa es que eso hay que saber hacerlo, ¿eh? Eso suena difícil, ¿eh, Santos? Sí, eso sí. Pero hay trucos. A mí me ha sonado a que los de Madrid no sabemos cocer el arroz. Me ha sonado a eso. Suena a que mi comida de ayer fue un fracaso, Santos. O sea, que yo hice arroz ayer. Bueno, pero es verdad que aquí nos gusta eso y para eso la variedad de Senia funciona muy bien. Lo que pasa es que el Senia es verdad que en cuanto te pasas un minutito, 2 minutos, pierde estructura y sí que una vez que pierde estructura no hay Dios que se lo coma porque queda empastrado y no. Pero fíjate, si gastamos el bomba, que ha cogido mucha fama precisamente por eso. Además de que queda más firme, como os gusta a vosotros, te resiste la sobrecocción esos 5 o 6 minutos de más que necesitas si no sabes cocinar suficientemente bien la paella. Pero la paella es muy difícil de hacer, ¿eh? La paella es el plato más difícil de hacer de toda la gastronomía española, porque tienes que acertar el momento en el que el arroz está correctamente gelatinizado con el momento en el que se te ha evaporado todo el agua. Y esto no es magia, pero sí mucha experiencia. El bomba te da esos 4 o 5 minutos que dice, bueno, no se ha evaporado todavía, pero yo me espero que no se me va a pasar. Sí, tienes razón. Bueno, tienes razón, Santos, tienes razón. Sí, tienes razón, pero tú, Begoña, tú eres capaz de hacer coincidir exactamente el punto correcto de la con cocción el bomba con sí el soy punto capaz. correcto de que ya no queda agua. Con el bomba soy capaz. Con el bomba no, digo con el otro. Con el otro pues es más difícil. ¿El albufera qué tiene de especial y para qué sirve? Pues mira, la albufera a mí me gusta mucho para los arroces melosos, porque absorbe muy bien el sabor, como los otros dos, y luego además tiene una textura muy cremosa en la superficie, pero mantiene la firmeza del grano. Y además tiene una cosa que no tiene el Senia, es que aunque no resiste la sobrecocción como el bomba, sí que resiste el reposo. No sé si habéis oído alguna vez eso de va a la mesa que ya está la paella. Sí, que se pasa, venga, corre. Efectivamente, pues con el albufera te puedes fumar el cigarrito si quieres, que la paella te espera. Perfecto, muy bien. Santos, conocemos, o sea, uno identifica siempre arroz con Valencia, con Comunidad Valenciana, pero ¿cuál es la principal
zona productora de arroz en España? Bueno, a ver, en realidad ya no lo es Valencia. Valencia probablemente fue la primera y es donde se generó mucha cultura del arroz. De hecho, si hablamos de las industrias, el mayor número de industrias arroceras en España está aquí en la Comunidad Valenciana, porque era la zona tradicional del cultivo del arroz, la más antigua, la que más desarrolló toda esa industria. Pero hoy en día ya no. Mira, en el Delta hacen más arroz que nosotros, y en los años 60 los valencianos hicieron una migración súper bonita desde Valencia hasta las marismas del Guadalquivir, y ahí empezaron a cultivar arroz hasta hacer una zona enorme de arroz que hoy es la más grande de España. Hoy donde más superficie existe de cultivo de arroz en España es en Sevilla. En Isla Mayor. Comemos y los la hicieron españoles... valencianos. Sí, perdona, Santos. No, decía que es una cosa curiosa porque es un proceso que se dio en los años 60 y bueno, pasear por aquellos arrozales y escuchar a esa gente cómo transformaron las marismas en apenas una década es, bueno, una maravilla, pero costó mucho esfuerzo, claro. Te iba a preguntar si los españoles nos comemos todo el arroz que producimos en España o queda algo para poderlo mandar fuera. Hay algo, pero date cuenta que, como decía yo, es que nuestro arroz solo sirve para hacer paellas, ¿sabes? Para nuestra cultura gastronómica, de tal manera que sí que es verdad que exportamos algo de arroz, pero se exporta como una especialidad étnica. Es como si tú comparas aquí, pues no sé, la cantidad de mahonesa que podemos vender comparado con una salsa Hoshin esa coreana, pues poca, claro. Pues nosotros cuando exportamos el arroz lo exportamos como una especialidad étnica y se exporta, pero no la misma cantidad en la que exportan otros países arroces de grano largo, que es lo que generalmente se consume en el resto del mundo. Sí. O sea que no sabemos a qué sabe el arroz en España realmente. Ni porque falta que te hace si la paella está buena. Sabemos a lo que sabe todo lo que va alrededor. Claro. Todo lo que absorbe. Si todo ahora, si tú eres de comer arroz blanco, pues... ¿Cuál tendría que utilizar realmente? Bueno, depende de lo que vayas a hacer, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si vas a hacer una guarnición, una ensalada, por ejemplo, ¿vale? O una guarnición, yo no te aconsejaría nunca que utilizas el arroz de Valencia. Fíjate, te diría, utiliza arroces de grano largo. ¿Por qué? Porque cuando los cuezas te van a quedar más firmes y más sueltos. Y te va a gustar más que si lo haces con uno de nuestros arroces. Sin embargo, si fueras a hacer, por ejemplo, un sushi, tampoco te recomendaría el nuestro. Te diría, utiliza kitakomachi o koshihikari, que son los arroces que utilizan generalmente en Japón, que tienen una forma muy pequeñita para que luego poder formar bien los bolos y que además tienen bastante firmeza. Y ahora, si fueras a hacer un arroz con leche, te diría, sí, gasta Xenia, que te va a quedar así súper cremoso y va a funcionar muy bien. Claro. 609831034, es correcto, ¿no? Sí, el asunto de esta mañana es el arroz. Buenos días, soy Ana de Madrid. Asunto arroz. Yo hago un arroz con verduras y pollo que quita el sentido. Es de los que si vienen a casa alguien a comer, con tapes. Pues vámonos a casa, ha dado la dirección estacional. Vamos a probarlo. ¿Me dejáis que haga una pausa muy cortita? Claro. De 1 minuto. Y a la vuelta hablamos del arroz y, como ha mencionado Santos, lo de las marismas del Guadalquivir, que es un lugar muy bonito para acercarnos esta mañana. Intentaremos estar allí también. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. Bueno, sigamos aprendiendo cosas del arroz, que ya unas cuantas ya hemos aprendido. Pues sí. Lo que Yo he pasa apuntado es que lo de la ensalada grano largo. grano largo Me para interesa. la ensalada. Y lo del Xenia para el arroz... El arroz con leche. Sí, qué rico. Que te queda así más Y la albufera lo voy a probar, cremosito. que no he probado yo la albufera. Me apetece. Y el bomba, que es el que tú utilizas, Sí, Begoña, utilizo mucho. porque es Porque el así que no te tengo da riesgos. cuartelillo para que no pase la cocción y todo eso. Eso es ser lista. Claro. Bueno, vamos a hablar del arroz, pero del arroz en Andalucía, de Arrozú Andalucía, que es una de las principales cooperativas. Tengo al teléfono, creo que tengo al teléfono a Antonio Llopis, que es que además está ocupadísimo esta mañana porque están pasando cosas. Antonio, buenos días. Muy buenas. ¿Qué hay? ¿Dónde estás, Antonio? Cuéntamelo. Estamos aquí en Benacazón, al pie de la autopista Sevilla-Huelva, preparando para la manifestación que se ha organizado.
La manifestación en la que vais a participar, ¿quiénes? ¿Cuántas personas están convocadas? ¿Cuántas? Uy, a ver, aquí está todo el sector, en la zona de Sevilla, que es la que toca hoy. Sí. Y yo qué sé, la gente aquí, hay montones de gente, de tractores, de coches, de todo, hay muchísima gente. Bueno, que vienen acudiendo ahora, pues todavía me parece que está previsto para las 11 o las 12 de la mañana. Sí, a partir de las 11, sí. Está reunido el gobierno ahora mismo en el Consejo de Ministros, están hablando de lo vuestro, o sea, que vamos a ver qué sale de ahí. De lo nuestro lo veo difícil. Del sector, lo veo complicado. Del sector agrario. Vamos a ver qué sale de ahí. Pero yo te había llamado para hablar del arroz, que es a lo que os dedicáis ahí en la cooperativa, en el municipio de Isla Mayor, porque nos contaba hace un momento Santo Ruiz desde Valencia, que es verdad que el arroz, una vez que llega hasta las marismas del Guadalquivir y empieza a cultivarse ahí, al final acaba siendo ese el principal lugar en el que se produce, se crea, se cultiva el arroz en nuestro país. Entonces, en la cooperativa, ¿a qué os dedicáis exactamente, Antonio? Sí, nos dedicamos. Pues nosotros lo que hacemos es, desde el inicio ahora, en el mes de mayo, que se siembra, facilitamos las semillas, abonos, todo tipo de fitosanitarios, y cuando llega la recolección, en el mes de septiembre, octubre y noviembre, lo que hacemos es le recogemos el arroz al agricultor, lo secamos, lo almacenamos. Antiguamente hace 10 años se vendía en cáscara a la industria, pero en el 2008-2009 montamos una industria y empezamos a elaborarlo. En un principio pues, fueron pequeñas cantidades, pero ya hemos pasado 10 años y elaboramos el 100% de nuestra cosecha. Normalmente nosotros estamos entre los 100, 120 millones de kilos de arroz cáscara. Eso ya no vendemos nada en cáscara, todo se transforma y se vende desde arroz encargo, arroz blanco empaquetado, tanto nacional como para el extranjero. Sí, pero vendéis directamente al consumidor, vendéis directamente al consumidor. Sí. Y nosotros ya empaquetamos los paquetes blancos, el arroz blanco normales que es de los supermercados, y ya parte de ese arroz es nuestro. Oye, ¿y la producción andaluza se ha visto reducida por la competencia de otras variedades de arroz que vienen de otros países y que gustan más a las nuevas generaciones o no? No, por la pregunta que me haces, no. Porque ¿se ha visto reducida por otro motivo? Por otro motivo, sí. Pero por el tema de calidad, no, porque ahora mismo en Sevilla se hace el arroz de más calidad que se hace en toda Europa. Y tenemos variedades de las que, son punteras ahora mismo para todo. Sí. Desde la paella, como para hacer arroz con leche, o para hacer arroz como queramos. ¿Tú para hacer arroz con leche qué tipo de arroz prefieres? Nosotros tenemos aquí una variedad que se llama arroz marisma, que se hace en otros sitios, como puede ser en Extremadura o puede ser, y el arroz no es el mismo, pero se ha comprobado, da una calidad excepcional, muy, muy, muy demandado por la gente. Lo que pasa es que este lo tenemos en nuestra propia marca, no queremos meterlo en marcas blancas, ese es nuestro nada más. Y cada vez va saliendo más, nos cuesta mucho trabajo porque las grandes superficies no quieren meter marcas nuevas, pero bueno, va saliendo y nosotros cada vez vamos vendiendo pues toda la producción. Y me decías que había otras razones por las que sí se había visto reducida la producción. ¿Qué son cuáles? ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues la principal causa que tenemos nosotros este año ha sido la falta del agua que nosotros regamos del Guadalquivir. El Guadalquivir es un río que no mantiene el caudal. Conforme las mareas suben y bajan, el agua del mar se introduce hacia arriba, hacia Sevilla, y se tiene que mantener el agua no dulce, pero medianamente aceptable para el cultivo del arroz, a base de sueltas de agua de pantanos. Cosa que es un poco tercermundista, pero bueno, así estamos. O sueltan agua de pantanos, o el agua salada, pues podría llegar hasta Sevilla. Pero el agua de salada, el agua del mar. Los delfines podían pasear por Sevilla. Entonces, ese es el principal problema que tenemos nosotros aquí. Hay medios para poder, porque hay un pantano hecho cerquita de la zona, con toda la instalación eléctrica y toda la estación de bombeo para llenarse en invierno cuando vienen estas avenidas grandes de agua, pero no funciona.
porque si falta un acuerdo de no sé qué de industria, que si falta una firma de no sé qué, falta no sé qué, pero ahí está parado. Y el agua se va al mar, y ahora cuando nos hace falta, pues no la tenemos. Y este año pasado, pues lo que hemos tenido es que se ha regado el agua que de riego tenía unos gramos más de la cuenta de sal, pues lo que ha hecho es mermar la cosecha. Y ese es el principal problema que tenemos nosotros aquí. Oye, ¿en tu casa se come arroz todos los días o...? Si no todos los días, casi todos los días. Pero además del bueno. Y las mejores paellas que se hacen en España. Bueno, ya estamos aquí con la guerra de paellas. Estamos con la no, de guerra nada. Yo me las he hecho... Hacemos una comparación. No, apuestas no vale, que eso es de gitanos. Hacemos una comparativa. Aquí se hacen las mejores paellas que se hacen en España. Si hay que cantar, nos apuntamos, ¿eh? Perdona. Cuando dices aquí, ¿te refieres a Isla Mayor? Aquí, ¿Te refieres a la provincia de Sevilla? En Isla Mayor. Isla Mayor. Sí, por si no lo sabéis, aquí Isla Mayor, Pues mira, pues una colonia de valencianos, ¿eh? Esto es muy sencillo. Nosotros somos los catadores. Espérate. Yo soy de Sueca. Claro. Ah, que yo pises de Sueca. Ah. Claro, aquí habemos muchos valencianos, con lo cual la tradición del paella está muy, muy metida entre los habitantes de aquí. Ya, pero igual si le pregunto a Santos, que está en Onda Cero Valencia, me va a decir que los que se quedaron en Valencia son los que mantienen las esencias. Son los pata negra de la... Lo que pasa es que han acabado un poco contaminados de la fritura y todo esto, ¿sabes? Pero... Bueno. No, te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Yo no recuerdo especialmente la paella, pero sí yo recuerdo comerme en Dos Hermanas un arroz con pato impresionante. Y de verdad lo recuerdo como el mejor que he comido nunca. Eso es verdad, ¿eh? El mejor arroz con pato que he comido nunca me lo he comido en Isla Mayor. Aquí hay bastantes restaurantes que se han especializado en el arroz con pato y arroz con pollo de campo, y es espectacular. Sí, y es verdad que hubo un trasvase de... Bueno, el viernes, este próximo viernes, día 28, día de Andalucía, aquí en Isla Mayor, se hace un concurso de paellas, pero un concurso que se hacen muchísimas paellas, se hace 4 asas de 4 kilos de arroz, y bueno, y ahí está, a ver cuál hace mejor. Qué bueno. Bueno, esto habrá que solucionarlo con un reto. Hay que batirse. Pero oye, pues jugamos, nos vamos el viernes a Isla A mí me Mayor. tenéis localizado rápido de Arrozúa, el gerente de Arrozúa, y aquí estoy yo. Pues para lo que queráis. te vamos a tomar la palabra, Antonio. Que vaya muy bien lo de esta mañana y que vaya muy bien el resto del día también. Ya contaremos. Muy que... bien, pues muchas gracias por haberme llamado. Nada, y poderme expresar con nuestras inquietudes, que son muchas, a ver qué sale de toda esta manifestación. Y es verdad que el gobierno no nos quiere escuchar, por lo menos, que es lo que necesitamos. Lo vamos a ir contando. Gracias, Antonio. Un abrazo. Nada, venga. Antonio Llopis, que es el gerente de Arrozúa, que presume de que en Isla Mayor se hacen las mejores paellas de España. He visto a Santos muy tímido en la respuesta, dejadme que lo diga. Pero una reacción ahí vehemente. Sí, se cortaba la tensión. La semana pasada presencié yo una discusión entre uno de Cádiz y uno de Alicante sobre cuál era el mejor arroz. O sea que no sabía yo que íbamos a hablar de esto hoy, pero fue un tema ahí que hubo a punto de batirse en duelos. Es que yo no sé qué tiene esto del arroz y en concreto de la paella que nos da por discutir enseguida, ¿eh? Sí. Es una cosa... Sí. Es como si no fuera el arroz. Es como el mus. Yo el que mejor juego, yo el que mejor hago A mí me paella. gusta que las discusiones sean muy apasionadas en este tema. Sí. En este tema. Pregunta un oyente... Los temas gastronómicos, la discusión tiene que ser muy apasionada, de no admitir medias tintas. Puede haber hostilidad. Que no haya grises ni matices. Pregunta un oyente por qué hay tan pocas variedades en los supermercados. ¿Esto a qué se debe? Bueno, digamos que aquí nos ha faltado un poquito de hacer esta cultura del arroz que yo de verdad creo que empezamos a hacer desde la denominación de origen arroz de Valencia. Fíjate, cuando yo llegué a este trabajo en el que estoy ahora, hace esto ya 20 años, que yo ya tengo una edad, la gente no conocía ninguna variedad de arroz, ninguna. Y bueno, a base de ir culturizando un poquito y tal, hemos hecho que la gente empieza a los consumidores empiecen a diferenciar Xenia, Bomba, Albufera, Marisma, como estaba diciendo nuestro compañero.
Esto en Italia ha pasado siempre, ¿eh? Desde siempre en cada zona de Italia, pues unos preferían utilizar el arborio, otros el carnaroli, otros el violenano. Nosotros hemos llegado tarde a este punto en el que hemos empezado a culturizar el arroz, y la culpa yo creo que es nuestra, del sector, que no nos hemos preocupado nunca de hacer cultura. Ahora que lo estamos haciendo, enseguida el consumidor responde, y además está ávido de que les demos nuevas variedades y que le expliquemos para qué sirve cada una. 609-83-1034, asunto arroz. Buenos días, asunto arroz. Yo hago un arroz con un poquito de choricito y carrilla ibérica, y está que te mueres. Hola, asunto arroz. Desde hace 4 años vivo en Inglaterra y aquí no hay manera de encontrar arroz de Valencia. Yo soy de Valencia y cada X meses le pido a mi madre que por favor me envíe una caja con 3 kilos de arroz, porque aquí solo hay basmati. Y lo siento, pero es que el basmati no hay manera de cocinarlo y que quede bien. Asunto arroz. Hay una duda que siempre he tenido, y es que en función de la zona donde lo como, hay gente que sofríe el arroz un poquito y otros que no. La zona valenciana creo que no, y la zona alicantina algo más. Y bueno, si nos pudiera decir las proporciones de arroz, agua, tiempo y nivel de fuego, estaría encantado. Muchas gracias. Buenos días, aquí desde Valencia, pasando por los arrozales de Sueca y de Fortaleny. Son preciosos durante todo el año. Asunto arroz. Bueno, yo quiero deciros, yo soy valenciano, hago paellas, y hay 2 formas de hacer paella. Hay muchas, pero bueno, por ejemplo, mi madre la hace, fríe el pollo, lo echa al agua, lo cuece todo y al final le echa el arroz. A mí así no me gusta, porque le da un sabor a carne muy fuerte, no me gusta. Entonces yo prefiero freír el pollo, echar el arroz, el agua y todo, cocerlo todo a la vez, y le da un toque especial con un poquito de romero. Para que le traslade inmediatamente a Santos en Onda Cero Valencia. Hemos sido testigos de las 2 escuelas de la paella que existen. Claro, está la escuela de la paella sofrita y la escuela de la paella hervida. Yo me declaro seguidor indudable, si no líder, de la escuela de la paella hervida. Porque el señor lo ha explicado muy bien, es decir, la paella hervida es la que hemos hecho tradicionalmente en casa. Pones el pollo, el conejo, las verduras, a continuación añades agua, dejas hervir y solamente cuando el caldo tiene sabor añades el arroz. En la acera opuesta está la escuela de la paella sofrita, en la que sofreímos el pollo, el conejo, las verduras, enseguida ponemos el arroz y a continuación mojamos con agua. ¿Cuál va a estar más buena? Indudablemente, cuando ponemos el arroz ya en el caldo, que tiene sabor, indudablemente. Me gusta que no, claro que no hay grises, efectivamente. No lo hay. Es verdad que esto tiene un pero, y es que al final, en la paella hervida, la carne y sobre todo la verdura tiene peor textura. Pero ¿quién quiere comer verdura viendo arroz en una paella, Dios mío? ¿No? Nosotros quitamos los tropezones, no. Un minuto. Y ahora mismo continuamos hablando del arroz aquí en la radio. Porción arroz y agua, que no se nos olvide. Buenos días, asunto arroz. Os llamo desde Calasparra, un sitio muy pequeñito donde cultivamos arroz ya desde hace 4 siglos y somos la primera denominación de origen que tuvimos el título como denominación de origen. Os invito para que cuando podáis vengáis y veáis los parajes y cómo se realizan los trabajos. Muchas gracias. Asunto arroz. Me gustaría saber cuál es la especialidad de arroz mejor para un arroz blanco con huevo frito tipo arroz a la cubana. Hola, aquí asunto arroz. Me gustaría saber si el arroz italiano tipo carnaroli no se puede cultivar en España, si es típico de ese lugar y tal, del Véneto y nada más. Vale, gracias. Asunto arroz. Mi favorito es el integral y lo hago con verduras y que quede así un poco durito. Claro, para una paella no usaría ese, pero el que uso con más frecuencia es el integral. Hola, buenos días. Asunto paella, porque ya ha pasado de ser asunto arroz a asunto paella. Soy de Castellón. Y bueno, la paella es la hervida, por supuesto, porque si fríes el arroz se cierra el grano y el arroz luego no sabe a nada. Es bueno que el arroz tenga sabor. Y lo importante para una paella es que tenga mucha verdura y mucha carne. Aunque luego mucha gente me dice, yo solo 2 trocitos, a mí no me pongas. Pero para que tenga buen sabor, tiene que tener cantidad de verdura y la carne que corresponde. Gracias. Has quedado con la copla, Begoña Gómez de la Fuente, de que si sofríes el arroz se cierra el grano. Pero no sé, dice es muy difícil esto, ¿eh? Dice Quique que en su pueblo lo hacen de una manera, ¿no?
en el pueblo de su mujer lo sofríen y en su pueblo, que está a 6 kilómetros, lo hierven. Haces una cata y no sabes cuál es cuál. Bueno, eso dice Quique, ¿se llama? Sí, Quique. Eso dice Quique. Oye, tengo preguntas para Santos que no se me olvide. A ver, sí. En la tanda anterior de notas de voz preguntaba un oyente tiempo, cantidad de agua y fuego arroz. Estamos aquí pendientes para tomar nota de eso. Si hacer una paella fuera una cuestión de proporciones, yo eso lo conjugaba en una serie de fórmulas, montaba una app y me hacía de oro, ¿sabes? Pues oye, es una idea estupenda. Es que no es ponerse, ¿eh? Es que esto no funciona así. Es que vosotros daos cuenta que cuando cocinamos el arroz, la mayor parte del caldo no es absorbido por el grano, sino que principalmente es evaporado. Se evapora durante la cocción, durante la ebullición. Sí. Y claro, ¿de qué depende la cantidad de caldo que se evapora? ¿De la cantidad de arroz que has puesto dentro? No, depende fundamentalmente, pues mira, de la intensidad del fuego, del tamaño del recipiente. Si tú estás cocinando en la misma paella en la que te caben 300 gramos, también te caben 600 gramos, ¿no? Porque, bueno, pues la cantidad de caldo que estás poniendo es la misma y se evapora la misma y no depende del si has puesto 300 o si has puesto 600. Cuanto más grande sea la superficie de contacto entre el líquido y la atmósfera, mayor va a ser la evaporación independientemente de la cantidad que hayas puesto. ¿Me entiendes? No es fácil. La única fórmula que funciona para aprender a hacer una paella es hacer una todos los domingos. Mira. Sí. Y vas cogiéndole el truco y es muy bueno. Mira, el truco fundamental es, primero, utilizar bomba, coño, que no se te caigan los anillos. Si no sabes cocinarlos, bomba y no te equivocas. Luego, una vez que has puesto bomba, el reloj en la mano, el reloj en la mano, fundamental. Tú sabes que el bomba va a estar cocinado a partir de los 20 minutos, una cosa así. Pues tú el reloj en la mano y a partir del 18 empieza a preocuparte. Si ves que va cortito de caldo, pues le pegas más fuego. Que ves que va si tiene mucho caldo, le pones más fuego. Que ves que va corto de caldo, pues lo tapas con papel de aluminio y no pasa nada. Y eso ralentiza mucho la evaporación. Y algo importantísimo, Santos, y es no hacer caso a todos los que se te acercan y van diciendo, le falta esto, le falta aquello, le falta... A mí eso me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia porque yo me pongo a hacer la paella y mientras estoy sofriendo, ahí no se acerca ni Cristo. Estoy yo solo al sol y nadie me trae ni una cerveza. Ahora bien, pones el arroz, que llegan los momentos decisivos y empiezan a aparecer moscones, pues yo creo que le falta caldo, pues yo no sé qué, pues yo no se te va a hacer. Vienen al olor, ya vienen al olor. Como perrillos igual. Oye, Santos, un abrazo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, un gusto. Gusto escuchar a Santos Ruiz desde Onda Cero en Valencia. Ángeles Caballero, que tengas una tarde estupenda. Muchas gracias. Me voy llena de dudas, porque claro... Pues ya sabes, una cada domingo. Práctica. Y sin espontáneos. Hecho a todos de mi casa. Exacto. Vale. Sin moscardones. En 4 minutos las noticias de las 11 de la mañana, 10 de la mañana en las Islas Canarias. Ya, ahora continuamos. Más de uno en Onda Cero.